Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestro curso. Vamos a iniciar con este video de la primera parte del temario de esta semana de nuestro seminario de tesis. En esta semana veremos el tema 2, que es el desarrollo de la propuesta de investigación, con los subtemas de determinación de variables, diseño de la experimentación, instrumentos de obtención de datos y manipulación y tratamiento de esos datos. Como inicio, diremos que toda investigación requiere tener claro cuáles son las variables que se van a estudiar, por supuesto. Esto es, cuáles son las variables independiente y la variable dependiente. Y eso permite saber al investigador qué es lo que va a manipular, que es la variable independiente, y cuáles son los efectos producidos, que es la variable dependiente, con los cambios provocados, por supuesto, en la variable independiente. Su importancia en la investigación es fundamental, pues indica las acciones que se deben realizar para su contrastación. En la investigación cualitativa, la variable se denomina categoría. Kerlinger, en Investigación del Comportamiento, dice que la variable es un símbolo al cual se le asignan numerales o valores, como hemos ya visto y como ustedes han visto en algunos otros cursos relacionados con los seminarios de tesis o la elaboración de las tesis. Iniciando el tema, diríamos que en el resumen que estamos viendo, que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Eso es muy importante porque es necesario que esa variable pueda medirse y pueda observarse en función de la fluctuación de la variable independiente. Y una variable, según Anderegg, es una característica que puede tomar diversos valores o magnitudes, y son atributos o características que se miden en los sujetos de estudio. Como ejemplos tenemos una gran cantidad de ellos. Estrictamente en nuestra investigación, prácticamente todo o muchas cosas pueden ser una variable. Por ejemplo, el sexo, la raza, el tipo de población, la accesibilidad a los servicios de salud, el número de hijos, el peso en kilogramos, en gramos, tallas en centímetros, la motivación intrínseca hacia el trabajo, ya hablando de cuestiones más cualitativas, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, el conocimiento de la historia de la Revolución Mexicana. Eso puede ser una variable que puede fluctuar en función, por ejemplo, del grado de estudio, de la lectura, etcétera. La religión, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria, la exposición a una campaña de propaganda política. Otros ejemplos de variables son la rapidez con que se ofrece un servicio, la eficiencia de un procedimiento, la eficacia de una vacuna, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, etcétera. Entonces, como comento, realmente hay una cantidad de variables o de posibilidades prácticamente infinita en función de lo que estemos estudiando e investigando. ¿Cómo se clasifican estas variables? A reserva de que emplearemos un poquito en el siguiente video y en los siguientes temas. Bueno, en términos generales, las variables pueden ser cualitativas, que como sabemos son aquellas que se refieren a cualidades o atributos que no son medibles en términos de número. Por ejemplo, la organización, personal, funciones, gustos, etcétera. Y las variables cuantitativas, que son susceptibles de medirse en términos numéricos. Por ejemplo, la rentabilidad, el número de personas que tienen ciertas características, etcétera. Estas variables se subdividen a su vez en cuantitativas continuas y cuantitativas discontinuas. Las variables cuantitativas, por supuesto. Las continuas pueden asumir cualquier valor,
por ejemplo, peso, edad y talla, y las cuantitativas discontinuas asumen solo valores enteros, por ejemplo, número de hijos o en alguna escala veremos nivel de servicio. Entonces, las variables independientes, que es otra clasificación y que es muy importante, expresan las causas del fenómeno, por ejemplo, una organización deficiente, y las dependientes expresan las consecuencias del fenómeno, por ejemplo, calidad de la enseñanza. Ya veremos algunos ejemplos de variables independientes y de dependientes en función, repito, de lo que estemos investigando. El número de variables observadas y registradas debe de reducirse estrictamente a las necesarias. A veces queremos investigar muchas cosas y tratamos de mezclar las variables y se complica un poco. La idea es que deben de ser estrictamente las necesarias, evitando, como decía, la tentación de obtener el mayor número posible, pensando que podría sernos de utilidad en el análisis posterior. En conclusión, sin definición de variables no hay investigación. Las variables tienen dos definiciones. La definición conceptual, que sería una definición real. Se trata de definiciones de diccionarios o de libros especializados que describen la esencia o las características de una variable o de algún objeto o fenómeno. Constituyen la adecuación de la definición conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, el término actitud se definiría en un diccionario, en algún libro especializado, como una tendencia o predisposición a evaluar de cierta manera un objeto o un símbolo de este objeto. Pero también hay una definición operacional que tiene que ver más con la investigación. Constituye un conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir esa variable. Una definición operacional nos dice qué hay que hacer para recoger datos respecto de una variable. Además, articula los procesos o acciones de un concepto que son necesarios para identificar este objeto. Pues la definición conceptual, pues básicamente es esa parte que comenta ahí esta nota, la definición real, y la operacional, que es lo que estamos haciendo un poco con esa variable. Hablando de algunos ejemplos, diríamos que la inteligencia emocional, su definición conceptual es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Pero la operacional, en la operacional hablaríamos de un test de inteligencia emocional con 70 reactivos de prueba para precisamente definir esa inteligencia emocional en algunas personas. En cuanto al clima organizacional, como otro ejemplo, pues la definición de clima organizacional es un conjunto de percepciones compartidas por los empleados a factores en su entorno laboral, pero su definición operacional tendríamos que hacerlo, por ejemplo, a través de una escala de clima UNI con 73 ítems para medir las dimensiones del clima organizacional como moral, innovación, percepción, etc. Entonces, como ven, estos conceptos tienen dos definiciones. En la temperatura decimos que el diccionario o un libro especializado dirá que es la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos, pero lo mediríamos o lo definiríamos a través de un termómetro, por supuesto. Y por último, la accesibilidad a los servicios de salud
Aquí tendríamos una definición conceptual que es la mayor o menor posibilidad de tomar contacto con servicios de salud para recibir asistencia, pero ahí podríamos tener tres dimensiones: la geográfica, la económica y la cultural, con tres indicadores de la definición también operacional. Entonces, como ven, podemos tener una mezcla ahí de definiciones conceptuales, partiendo de una definición conceptual general y sus definiciones operacionales para cada una de las definiciones conceptuales. Nuestro segundo punto es el diseño de la experimentación. Aquí hablamos básicamente de experimentar, pero no quiere decir que en la parte de nuestra área económico-administrativa o ciencia social no podamos hacer un diseño de experimentación. Claro que la experimentación pues, va más ligada a ciencias más exactas, pero también podemos hacerlo en nuestras áreas. Bueno, una vez que se ha definido el tipo de estudio a realizar y establecido las hipótesis de investigación o los lineamientos de la investigación, si es que no hay hipótesis, como en muchos de nuestros casos que comento, el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a esas preguntas de investigación. Y eso implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al contexto particular del estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a esas preguntas de investigación, es decir, cómo vamos a responderlas a través del diseño de la experimentación o de la investigación. Y cuando es de experimentación, pues hay una serie de pasos que siguen específicos. También cuando estamos hablando de una experimentación sin esa parte de la hipótesis. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las preguntas planteadas y analizar, en el caso de la hipótesis, analizar la certeza de estas hipótesis que fueron formuladas inicialmente. Si el diseño está bien concebido, el producto último de un estudio tendrá mayores posibilidades de ser válido, de acuerdo con Kerlinger, y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro, cada uno tiene sus características propias. Hablamos entonces de investigación experimental e investigación no experimental. A su vez, la investigación experimental puede dividirse, de acuerdo con estos autores, en preexperimentos, experimentos puros, verdaderos, y cuasi experimentos. La investigación no experimental es dividida en diseños transeccionales o tesis transversales y diseños longitudinales, donde la experimentación no se da como tal. ¿Qué es un experimento? Bueno, el término experimento puede tener al menos dos acepciones, una general y otra particular. En la general nos referimos a tomar una acción y después observar las consecuencias de esa acción. Y en la particular decimos que un experimento se refiere a un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes, que serían las causas, para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes. Esos serían los supuestos efectos dentro de una situación de control para el investigador. ¿Por qué de control? Bueno, pues porque tiene que estar ese diseño, y si estamos fuera de control ya no estaríamos experimentando como tal, sino tendríamos que estar ligados a lo que pasa en la realidad, que no está controlado. Entonces, estos experimentos se dan en espacios controlados, en situaciones de control, para poder ver los efectos. Los experimentos llamados auténticos o puros
manipulan variables independientes para ver sus efectos sobre variables dependientes en una situación de control. Si tomamos la acepción general de término experimentos, pero de experimento, los experimentos, los preexperimentos y los cuasi experimentos podrán considerarse como experimentos, ya que toman una acción y miden su efecto o efectos. En cambio, si tomamos la segunda acepción, pues solo los experimentos puros son experimentos y ambos conceptos, puros y experimentos, serían equiparables. En esa parte nos vamos a concentrar en los experimentos verdaderos o puros como definiciones, pero recuerden que podemos también hacer algunos experimentos o cuasi experimentos en nuestras áreas económico-financieras y administrativas. El primer requisito de un experimento puro es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Por eso comento que bajo este concepto sí podemos hacer experimentos de tipo social en áreas económico-administrativas. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre variables, es la condición antecedente y el efecto provocado, o al efecto provocado se le denomina variable dependiente y es la consecuencia. Entonces, manipular una variable independiente nos da un efecto en la variable dependiente. Y como ya mencionamos la semana anterior respecto de la tesis, el investigador puede considerar dentro de su estudio a dos o más variables independientes. Cuando realmente existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente, al hacer variar intencionalmente a la primera, la segunda tiene que variar, por supuesto, si es que hay una relación, que es lo que estamos buscando en las investigaciones. Por ejemplo, si la motivación es la causa de la productividad, pues al variar la motivación debería variar la productividad. Ahí la motivación podría variar, por ejemplo, con mayores ingresos. Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué las afectan. Ese es el fin del experimento y en general pues el fin de la investigación. Por tanto, la variable dependiente se mide. Por su parte, la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente sobre ella. Podríamos esquematizarlo de la siguiente manera. La manipulación de la variable independiente X, A, B, C, hasta Z, tiene un efecto sobre la variable dependiente Y. En este caso, A y B indican distintos niveles de variación de esa variable independiente. Estoy pensando en ese momento en qué pasa, no sé, con algún metal si vamos aumentando la temperatura del fuego, y eso podría ser XA, XB, o sea, la temperatura como va aumentando y qué efecto tiene en la variable dependiente. La planeación del experimento se debe precisar en ella cómo se van a manipular las variables independientes y cómo medir las dependientes. Eso es muy importante. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse? Bueno, pues no hay una regla, pero tendrá que ver con el problema de investigación y las limitaciones que se tengan. Por ejemplo, un investigador que esté interesado en analizar cómo afecta el utilizar apelaciones emotivas contra apelaciones racionales en comerciales televisivos sobre la disposición de comprar el producto, quizás solamente se interesa en este problema. Y entonces tiene una única variable independiente y una sola independiente, es decir, cómo se afecta la compra. Esa sería nuestra variable
dependiente y la independiente, pues las apelaciones emotivas o racionales. Pero si a él también le interesa analizar el efecto que tenga utilizar comerciales en blanco y negro contra comerciales a color, entonces agregaría una variable independiente y la tendría que manipular. Y si además tomamos en cuenta esas variables, pues tendríamos 4 grupos, uno expuesto a apelación emotiva y comercial en blanco y negro, otra en color, otra racional blanco y negro, otra racional pero a color, y además podrían agregarse muchas otras variables, por ejemplo las que se mencionan allí, personas vivas contra caricaturas, eh, muchas variables, como comento, podrían agregarse, pero también al agregar más variables aumenta la manipulación y eso va requiriendo mayores grados y grupos de experimentos. Y aquí entraría en juego dos factores, que son los limitantes, o un factor que básicamente son los limitantes, y en este caso tener las personas necesarias y el presupuesto para producir tantos comerciales. Y eso es importante porque no siempre tenemos el presupuesto. Bueno, con eso terminamos este primer video y los siguientes dos temas los haré en el siguiente video. La idea es hacerlos un poco más cortos para no aburrirlos tanto tiempo, aburrirlos menos tiempo y también tengan la oportunidad de verlos en partes.